La página de Fusion puede parecer algo intimidante la primera vez que la abres. Una telaraña de cosas llena de nodos, cables y nombres extraños que no entiendes. Pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Y en este video vamos a pasar de 0 a 100 en Fusion. Desde todas las formas que hay para acceder a la página de Fusion y por qué tienes que conocerlas, hasta crear tu primera animación. Y te lo voy a explicar paso a paso con esta sencilla hamburguesa, que es la animación que vamos a realizar el día de hoy. Y antes de empezar quiero decir que esta idea de explicar Fusion con una hamburguesa realmente no es mía, es de este creador de acá, que en su día a mí me ayudó mucho a entender la lógica detrás de los nodos. Así que este video va a estar lleno de muchísima información valiosa y probablemente quieras verlo más de una vez o ir pausándolo y tomando notas, porque si entiendes bien lo que te voy a explicar el día de hoy, vas a perderle para siempre el miedo a los nodos y probablemente ya puedas hacer de DaVinci Resolve tu único editor de video. Así que empecemos por el primer paso, que es cómo funcionan los nodos, la lógica detrás de los nodos. Y la manera más fácil de entender los nodos es comparándolo con unas recetas de hamburguesa. Y Fusion va a ser hoy la cocina donde hagamos la receta de esta hamburguesa. Por ejemplo, en una receta tenemos los ingredientes y estos ingredientes, antes de llegar al resultado final, tienen que ser manipulados por una serie de pasos para lograr lo que queremos. Por ejemplo, si queremos cortar nuestro pan, tenemos que manipularlo con un cuchillo, que puede ser un nodo de cuchillo que corte mi pan. La carne, si la queremos cocinar, tenemos que manipularla con una plancha, que puede ser mi nodo de plancha que cocine a mi carne. En Fusion, cada cosa que hagamos es un paso. Por eso, cuando vemos los árboles de nodos pueden ser un poquito intimidantes y podemos ver muchas cosas en pantallas que no entendemos al principio, pero simplemente es un rastro visual de todos los pasos que hemos hecho para llegar al resultado final. Y al igual que en una receta, el orden en el que ejecutemos esos pasos es importante, porque no podemos armar la hamburguesa antes de cocinar la carne. Así que quédate con estas dos cosas. La primera es que cada paso o cada cosa que hagamos en Fusion va a ser representado con un nodo. Y la segunda es que el orden en el que coloquemos estos nodos importa. Pero tranquilo que esto te lo voy a explicar más adelante. Entendido eso, saltemos ya de una vez al paso número 2. Y el paso número 2 es cómo podemos entrar a Fusion. Cómo podemos acceder a nuestra cocina para empezar a construir nuestros VFX, nuestros motion graphics y en este caso las recetas de esta hamburguesa. La primera forma y probablemente la más básica de todas es simplemente pararte sobre un clip con tu Playhub y darle a la pestaña de Fusion. Y esto nos abre automáticamente el clip donde estemos parados en la pestaña de Fusion. Eso está bien, pero si por ejemplo tuviéramos este clip por encima y accediéramos a la página de Fusion, nos va a abrir siempre el clip que esté por encima de todo. Para eso tenemos la segunda forma de acceder a Fusion, que es dándole clic derecho al clip que queremos usar en Fusion y dándole clic a abrir en página de Fusion. A esto podemos asignarle un atajo de teclado. Yo por ejemplo lo tengo en Shift F, así que le voy a dar y aquí abriríamos el clip de abajo o el clip que tú quieras abrir, ¿vale? Indistintamente podemos seleccionarlo, atajo de teclado y lo abriría. Y la tercera forma te va a servir para solucionar esto. Por ejemplo, si yo abro este clip vertical directamente en Fusion, vemos que este clip se abre en vertical, sin importar si mi línea de tiempo es horizontal, que en este caso mi línea de tiempo es 1080 horizontal. Abre el tamaño original de mi media, es decir, el tamaño original de este clip, que es vertical 4K. Y aparte de eso, si te das cuenta, se abre sin las configuraciones que yo le haya hecho en color. Por ejemplo, si yo voy a color y hago que este clip sea completamente verde, si yo lo abro en Fusion, vemos que me abre el clip original sin ningún tipo de modificación. Para eso tenemos la manera número 3 de abrir algo en Fusion y es con Fusion Clips. Por ejemplo, yo puedo darle clic derecho a este clip y darle a New Fusion Clip. Y esto me crearía como un clip compuesto de mi clip. Y si yo lo abro en Fusion, vemos que ahora lo tenemos en tamaño 1080 y con las configuraciones de color que le hayamos puesto, en este caso con esta configuración completamente verde moco. Pero también algo peculiar es que nos podemos llevar dos archivos a la vez a Fusion. Por ejemplo, voy a colocar este clip sobre este otro, voy a seleccionar los dos, voy a darle clic derecho y New Fusion Clip. Ahora podemos abrir esto en Fusion y nos dará los dos clips directamente en la página de Fusion para poder trabajarlos ahí. Y la cuarta forma para acceder a la página de Fusion es la que vamos a utilizar para crear esta hamburguesa y es usando composiciones de Fusion. Vamos a hacer Shift más espacio y vamos a escribir Fusion Composition y con la tecla Enter vamos a añadirla a nuestra línea de tiempo. Esta la podemos abrir como te enseñé anteriormente, clic derecho, abrir en Fusion o si le asignaste un atajo de teclado con el atajo de teclado. Esto lo que va a hacer es crearnos una composición completamente vacía de Fusion con un único media out.
Y ahora que sabes estas formas de acceder a Fusion o a nuestra cocina, vamos a empezar a descubrir qué tenemos dentro de nuestra cocina. Es decir, el tercer paso, que sería la interfaz de Fusion o la interfaz general. En este caso, algo que nos vamos a encontrar acá, como en cualquier otra página de DaVinci, va a ser el Media Pool, donde tenemos todos nuestros medios y funciona exactamente igual que en la página de edición. También tenemos el panel de efectos, que funciona también exactamente igual que en la página de Fusion. Lo único distinto es que las carpetas se organizan un poquito distintas. Por ejemplo, para encontrar nuestros efectos que normalmente usamos en edición, tenemos que darle a esta pestaña de Templates, Edit, y aquí van a estar todos nuestros efectos que utilizamos normalmente en la página de Fusion. También tenemos esta pestaña de clips, que nos da una vista previa de todos los clips que tenemos en nuestra línea de tiempo y podemos saltar de uno en otro de manera muy rápida. Por ejemplo, esta composición de Fusion que habíamos creado anteriormente. Tenemos por acá los keyframes y los splines, que vendría siendo las curvas de velocidad y los keyframes, que también tenemos disponible en la página de edición, solo que aquí no lo tenemos todo condensado en un único editor de keyframes, sino que lo tenemos separado en dos. En este caso, las curvas serían nuestras splines y los keyframes estarían en nuestra pestaña de keyframes. Probablemente en algún momento Blackmagic haga un editor de keyframes universal que sea exactamente igual en la página de edición y lo traigan para acá, pero bueno, soy yo especulando, realmente no sé si esto ocurre. Tenemos el inspector, que también lo tenemos disponible en la página de edición. Sin embargo, si te das cuenta, si yo agrego por ejemplo cualquier nodo al inspector, es decir este background, vemos que no tenemos los controles normales del inspector, sino que cada nodo tiene sus controles específicos. En este caso, el background solo tiene para cambiar el color, porque recuerda que en Fusion, si yo quisiera cambiarle el tamaño a ese background que creamos, es un nodo extra, que vendría siendo el nodo de transformación, pero esto lo vamos a ver a profundidad más adelante. Si bajamos un poquito más, vemos que tenemos dos recuadros que en este momento no están mostrando absolutamente nada, pero estos son los visores o los previsualizadores de nuestros videos en Fusion. Vamos a mostrártelos y mientras te los muestro te voy a explicar las últimas dos secciones que nos quedan de Fusion muy rápido. Esta sección de aquí sería nuestra sección de herramientas o nuestra barra de herramientas, que básicamente es una barra donde tenemos acceso rápido a diferentes tipos de nodos. Por ejemplo, tenemos el background, el nodo de texto, un corrector de color, etcétera, etcétera. Y la parte de abajo de esta herramienta es nuestro panel de nodos, que aquí es donde ocurre la magia y donde vamos a saltar todos estos nodos que vemos en los árboles de nodos. Por ejemplo, yo voy a bajar en este momento un background y voy a bajar otro background. Si yo quiero ver uno de estos dos backgrounds en cualquiera de estos visores, con el número 1 y con el número 2 de nuestro teclado podemos hacerlo. El número 1 corresponde a la izquierda y el número 2 corresponde a la derecha. Si te das cuenta, en nuestro nodo de background tenemos dos puntitos blancos que nos indica en qué visor está activo este background. Por ejemplo, si lo desactivo del visor número 2, vemos que desaparece ese puntito blanco. El uso de los visores es muy importante y más adelante vas a descubrir por qué. Y ahora que conocemos la interfaz general de Fusion, podemos pasar al paso número 4, que vendría siendo la interfaz de los nodos. Sí, los nodos tienen una pequeña interfaz y tranquilo que ya vamos a empezar a hacer nuestra hamburguesa, pero explicándote esto vas a ver que animar la hamburguesa va a ser muchísimo más fácil. Entender la interfaz de un nodo es muy sencillo. Cada nodo tiene entradas y salidas y saber cuál es muy importante para conectar los nodos. Las entradas las vamos a reconocer con forma de triángulos y las salidas las vamos a reconocer con forma de cuadrado. Te lo voy a explicar con este nodo de aquí de una manera muy rápida. Como ves, este nodo tiene las tres entradas que te comenté y nuestra entrada de salida, pero cada uno de estos triángulos tiene un color diferente y esto es muy importante. Nuestro triángulo amarillo va a representar nuestro background o nuestro fondo, nuestro triángulo verde va a representar nuestro primer plano o nuestro foreground y nuestro triángulo azul va a representar nuestras máscaras o nuestros mates. Por ejemplo, si yo agarro un background y lo conecto desde su salida hasta la entrada amarilla de mi merge y veo mi merge en el visor número 2 como te enseñé antes, veo que mi background está acá. Y si yo conecto ahora otro background, pero ahora le cambio el color a rojo por ejemplo y lo conecto a mi foreground, voy a ver que mi background rojo está por encima ahora de mi background negro y lo tapa completamente. Yo puedo cambiar estas entradas dándole clic derecho y dándole acá donde dice Swap Inputs, o puedo hacer el atajo Control T para hacerlo de una manera más rápida. Si yo selecciono Control T, vemos ahora que mi background negro está por encima y mi background rojo por debajo porque cambié las entradas.
pero no cambia absolutamente nada en el panel. Que yo mueva los nodos no afecta en absoluto a cómo se visualiza mi preview, pero sí en cómo están conectados estos nodos. Por eso es muy importante el orden en Fusion. Por ejemplo, voy a volver a cambiar de lugar nuestros nodos con Control T, y si yo ahora quisiera volver a ver mi fondo negro por debajo, podría utilizar la entrada azul de este nodo. Y recuerda que la entrada azul es para máscaras y mates, así que puedo arrastrar una máscara a mi panel de nodos, que las podemos ver acá en esta parte de la barra de herramientas, y vamos a arrastrar en este caso una elipse. La voy a colocar por acá y la voy a unir con su salida a la entrada azul de mi Background 2. Vemos que ahora mi Background 2 tiene aplicada esta pequeña máscara de elipse y él solo es visible en donde esté la máscara que le creamos al nodo. Y haciendo un repaso muy rápido, ya sabemos cómo es la interfaz de Fusion, ya sabemos cómo entrar a Fusion y ya sabemos cómo se compone un nodo. Así que podemos empezar por fin a hacer nuestra hamburguesa de una manera muy rápida, y mientras hacemos la hamburguesa te voy explicando el paso número 5, que vendría siendo los tipos de nodos que existen. El primer tipo de nodo que te quiero mostrar es el nodo de entrada, que en este caso el nodo de entrada que vamos a utilizar son nuestros ingredientes, que son estas imágenes de aquí. Las puedes descargar en el enlace que te dejo en la descripción de Patreon para que puedas seguir el tutorial paso a paso. Los nodos de entrada pueden ser, como ya dije, unas imágenes como en este caso, pero también podría ser un video o podría ser un nodo de background. Vas a reconocer rápidamente cuál es un nodo de entrada porque solo va a tener una entrada azul que es de máscara, como ya vimos, y la salida que tiene todos los nodos. Voy a empezar a importar nuestros ingredientes en nuestro panel de nodos muy rápidamente, arrastrándolo desde nuestro media pool a nuestro panel de nodos. Arrastro mi pan, mi carne, mi queso, mi tomate y ahora arrastro mi lechuga. Esto lo puedo arrastrar todo de un solo golpe, pero para explicarlo de una manera más sencilla lo hago uno por uno. Ahora, si te das cuenta cómo yo identifico de manera rápida qué es cada cosa, porque si te das cuenta no se importa con los nombres de nuestras imágenes, sino que se importa media 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a darte un pequeño truco. Vamos a hacer clic derecho en nuestro panel de nodos vacío y voy a seleccionar esta opción que dice forzar imágenes de origen, y vemos que el tamaño de nuestros nodos cambiaron. Si yo por ejemplo veo mi media in en el visor número 1 como te enseñé, vemos la hamburguesa y ahora la miniatura de nuestro nodo cambió. Vemos la hamburguesa también directamente en nuestro panel de nodos. Voy a hacer lo mismo con mi media 2, mi media 3, 4 y 5. Y ahora podemos identificar rápidamente en el panel de nodos qué es cada cosa. Voy a limpiar un poquito mi interfaz, voy a cerrar el inspector y me voy a quedar únicamente con el visor número 2, en este caso este de aquí. Voy a darle clic acá y me quedo con un solo visor. Ahora que tenemos nuestros ingredientes ya colocados en el panel de nodos, vamos a empezar a manipularlos para construir o armar nuestra hamburguesa. Tenemos por aquí nuestro pan, y nuestro pan necesito cortarlo y manipularlo con un cuchillo. Para esto voy a utilizar el tipo de nodo número 2, que vendría siendo nuestros nodos de máscaras. Como los vimos anteriormente, ya los tenemos por acá, y en este caso no voy a utilizar una elipse, sino que voy a utilizar un polígono. Voy a seleccionar mi pan y vemos que se remarca con un reborde rojo que nos indica que lo tenemos seleccionado, y voy a darle clic a mi polígono directamente, y vemos que si yo tengo seleccionado mi nodo de pan, el polígono se une de manera automática a mi nodo. En este caso ya no vemos nada en pantalla, y es porque el polígono está afectando mi pan y no hemos dibujado ninguna máscara. Para hacerlo voy a ir a mi inspector con mi nodo de polígono seleccionado y voy a desactivarlo un momento acá en este switch. Puedo desactivarlo así o puedo desactivarlo con el atajo de teclado Control P. ¿Vale? Podemos hacerlo de una manera más rápida. Voy a desactivarlo un momento y voy a empezar a dibujar mi máscara. Quiero que la máscara solo me corte al pan de abajo. Voy a dibujarla por acá para que solo sea visible mi pan de abajo. Aquí está perfectamente bien. Y ahora voy a activar mi polígono. Y vemos que ya me recortó el pan de abajo, que es lo único que estamos viendo en este momento. Para efectos del tutorial voy a renombrar mi polígono con F2 y voy a escribir cuchillo, y este vendría siendo el cuchillo que afecta a mi pan.
¿vale? Ahora como el cuchillo cortó mi pan de arriba ya no lo vemos, y para volver a traerlo de vuelta voy a duplicar este media in de aquí, voy a darle control C, voy a seleccionar cualquier cosa de mi panel de nodos y voy a darle control V para duplicarlo. Ya tendríamos aquí mi pan de vuelta, y ahora quiero cortar simplemente la parte de arriba para que sea visible la parte de arriba. Pero aquí viene una parte muy importante y divertida de los nodos, que es: no voy a duplicar esta máscara ni nada, sino que con esta misma máscara podemos cortar este pan. Podemos sacar de aquí, de la salida de mi cuchillo, y unirlo a mi pan número 2. Y ahora vemos que esta sola máscara está afectando a ambos panes sin necesidad de duplicarlo. Y de hecho, si yo quisiera, podría sacar otra tubería de aquí, o otra tubería de aquí, o otra tubería de aquí, pero bueno, en este caso solo quiero cortar los panes. Así que esta máscara de este pan necesito que sea invertida para que no se vea este pan y solo se vea este. Así que voy a ir a mi pan número 2 y en el inspector voy a ir a settings y voy a darle clic a este check de acá que dice aplicar máscara invertida. Y listo, ya invertimos cómo afecta esta máscara a esta entrada. Ahora que tenemos listo nuestro pan, vamos a pasar a cocinar nuestra carne, y para eso lo voy a hacer con el tipo de nodo número 3, que vendrían siendo nuestros nodos modificadores, que básicamente son nodos que funcionan como efectos que le aplicamos a un clip. Por ejemplo, para cocinar mi carne voy a aplicarle un nodo de brillo y contraste, o un efecto de brillo y contraste, como lo quieras ver. Voy a seleccionar mi carne y voy a darle clic acá a brillo y contraste. Lo tenemos directamente en nuestra barra de herramientas, ¿vale? Se va a unir automáticamente como ya te enseñé, y voy a subirle el contraste a mi carne, ¿vale? Voy a subirle el contraste un poquito como por acá, y si te das cuenta, y esto puede pasarte muy seguido, es que si le subo el contraste vemos que no está pasando absolutamente nada en nuestro visor, y es porque en este momento en este visor estamos viendo únicamente nuestra carne antes de nuestro brillo y contraste, así que obviamente no estamos viendo lo que está pasando después. Vamos a seleccionar nuestro brillo y contraste y voy a darle al número 2 para verlo en mi visor número 2, y listo, lo tendríamos por acá. Vemos que ahora sí podemos previsualizar lo que está pasando en nuestro nodo de brillo y contraste. Voy a subirle el contraste un poco como por aquí, y creo que por acá nuestra carne ya está perfectamente cocinada. Y ahora lo que quiero hacer con mi queso es simplemente derretirlo un poquito para que se vea más apetecible, y eso lo vamos a hacer con otro nodo modificador, pero en este caso ese nodo o esa herramienta no está aquí en nuestra barra de herramientas, así que lo voy a aplicar de otra forma. Con Shift más espacio voy a abrir esta pestaña para buscar efectos o nodos, y voy a escribir aquí mismo waviness y voy a darle a agregar. Se va a conectar directamente a nuestro queso. Voy a ver mi waviness en el visor número 2 para ver qué está pasando, y vemos que lo que hace este waviness es darme este efecto de turbulencia, por así decirlo. Voy a bajarle un poco a esta turbulencia porque creo que está un poquito fuerte. Voy a bajarle simplemente la escala como por acá, y voy a bajarle también un poquito la velocidad como por aquí, y creo que aquí está bien. Ahora quiero derretir mi queso simplemente en esta parte de acá donde se está escurriendo, así que voy a limitar la acción de mi waviness con una máscara, como ya vimos aquí con el cuchillo. Voy a agregar un polígono por acá y voy a dibujar el polígono antes de conectarlo para poder ver bien lo que está pasando. Ahora voy a empezar a dibujar por aquí la parte que quiero que sea afectada por mi efecto de waviness. Creo que va a ser esta, nada más la de mi queso que se está escurriendo, y ahora voy a conectar mi polígono a mi efecto de waviness, y vemos que ahora solo está ocurriendo ese efecto en esta parte de aquí del queso. Voy a acomodar un poco la máscara y voy a subirle en el inspector un poco el soft edge, y ahora tendríamos este efecto por aquí. Voy a bajarle un poco más la intensidad al waviness, incluso porque creo que está muy fuerte todavía, y voy a bajarle un poco también la fuerza, y ahora tendríamos este efecto de por aquí donde el queso únicamente se mueve por la parte de abajo. Y a mi tomate y la lechuga la voy a dejar realmente tal cual, no los voy a modificar del todo, simplemente les voy a agregar un nodo modificador que nos va a servir para animar la posición de la hamburguesa. Este nodo se llama un nodo de transformación y lo tenemos por aquí directamente en nuestra barra de herramientas. Voy a agregarlo por acá, voy a seleccionar mi tomate y se lo voy a agregar también. Voy a seleccionar también mi waviness y le voy a agregar un nodo de transformación, mi carne y le agrego un nodo de transformación. Voy a seleccionar ahora mi pan de arriba y mi pan de abajo también, y ahora todos tienen estos nodos de transformación que nos van a servir para animar nuestros elementos. Ahora que tenemos ya
todos nuestros ingredientes manipulados, tenemos que empezar a construirlos y para eso tenemos que unirlos en uno solo. Esto se hace con el cuarto tipo de nodo que te voy a mostrar, que vendría siendo nuestros nodos de fusión o de unión. Uno de ellos ya lo vimos anteriormente, que es nuestro nodo de merge, que lo tenemos por acá y lo podemos arrastrar directamente a nuestro panel de nodos. Y también tenemos otro muy especial, que es nuestro nodo de multi merge, que vemos que tiene una entrada diferente, no es en este caso verde, sino que es blanca, pero cumple básicamente la misma función que la entrada verde. Para unir todos estos elementos lo vamos a hacer con el nodo de multi-merge, porque es muchísimo más fácil de manipular y entender que el nodo de merge. Para la entrada amarilla voy a crear un fondo nuevo y a este fondo, simplemente viéndolo acá, le voy a bajar en el inspector el alfa para que sea completamente transparente, y este nodo de background transparente lo voy a arrastrar a la entrada amarilla del multi-merge. Ahora si vemos el multi-merge, vemos que tenemos una composición en 1080 y es porque este nodo aquí nos está dictando el tamaño de la composición. Por ejemplo, si yo agarro mi background y voy a imagen y acá puedo deseleccionar esta pestaña aquí que dice auto resolution, si yo le cambio la resolución, en este momento mi composición también cambia de tamaño. Así que yo quiero mi composición en 1080, lo voy a dejar tal cual. Y aquí en este multi-merge podemos empezar a agregar todos nuestros ingredientes. Voy a agregar mi pan de abajo, mi pan de arriba, mi carne, el tomate y al final la lechuga. Y ahora vemos que en el visor, viendo el multi-merge, tenemos todos los ingredientes amontonados unos sobre otros, pero ya lo vamos a solucionar. En el multi-merge vemos que tenemos varias capas, que son todas las capas que hemos agregado. Las voy a renombrar para mantener todo esto un poquito más organizado. Si te das cuenta, cada vez que seleccionas un elemento en el multi-merge, las tuberías a las que corresponde ese elemento se va a resaltar así, de esta manera. Si yo le doy al transform 6, veo que se resalta la tubería que corresponde al transform 6, que vendría siendo mi pan de abajo, y le voy a poner acá con doble clic pan abajo, luego este de acá vendría siendo mi pan arriba, y voy a renombrar el resto de las capas como corresponda. Ya he renombrado aquí todas las capas y las tengo organizadas, bueno, no organizadas, se las vamos a organizar ahora. Y lo bueno del multi-merge es que realmente sí funciona por capas. Por ejemplo, vemos que todos estos elementos están sobre mi pan de abajo y mi pan de arriba, y si yo quisiera que por ejemplo el pan de arriba estuviera encima de todos los elementos, tal cual como funciona una capa, la arrastraría hasta el principio de todo, y ahora mi pan de arriba se colocaría sobre los elementos que estén por debajo de él. Y ahora podemos ir directamente al paso número 6, que vendrían siendo los keyframes y las animaciones en Fusion. Pero recuerda que nos queda también un último nodo de nuestro paso número 5 que vamos a ver al final de todo. Esto lo voy a hacer seleccionando cada uno de los nodos de transformación que le creamos a nuestros ingredientes y manipulándolos de manera individual. Por ejemplo, para mi pan de abajo voy a seleccionar su transform, que es el transform número 6, y me voy a posicionar en el frame número 0 de mi composición, es decir, en este frame de aquí. Voy a abrir el inspector con el transform seleccionado, y para crear keyframes podemos hacerlos con estos rombos grises que están acá. En este caso solo quiero moverle la posición, es decir, mi centro, así que voy a crear un keyframe dándole clic a este rombo y cambiaría de color a un color rojo. Ahora voy a avanzar 15 frames en mi composición, y esto lo puedo hacer de varias formas. La primera es moviéndolo con un clip y arrastrando, y aquí podemos ver en qué frame de la composición estamos posicionados. Podemos simplemente mover del 0 y avanzar hasta llegar al 15, o podemos aquí mismo darle doble clic y escribir 15, y eso nos llevaría directamente al frame número 15 de nuestra composición. Así que en el frame número 15 voy a hacer otro keyframe en el centro, que esta vendría siendo mi posición final, y me voy a devolver al frame número 0 y voy a animarle la entrada a este pan desde la izquierda hacia la derecha, y ya tendríamos este movimiento de aquí. Pero lo que veo es que está un poco lineal, así que vamos a moverle la curva a esta animación. Eso se hace directamente aquí en Splines, y si tú por ejemplo no ves únicamente el nodo que tienes seleccionado en el panel de nodos, pues puedes ir a estos tres puntos de acá y darle a esta opción que dice mostrar solo herramientas seleccionadas. Así que ahora voy a chequear mi transform número 6 para que me aparezca la curva de mi centro, y la voy a sombrear toda arrastrándolo desde aquí, o con control A, o dándole a este botón de acá también seleccionaríamos toda la curva. Ahora lo que quiero hacer es darle a la tecla S para suavizarlas de esta manera, y darle a la tecla T para que nos despliegue
agregue estos dos controladores de aquí, mi easy in y mi easy out. Mi easy in es lo que controla este vértice final y mi easy out es el que controla este vértice inicial. Así que lo que quiero es sombrearlos todos y mover mi easy in hacia la izquierda y mi easy out un poquito hacia la derecha para tener esta especie de curva, y el pan de abajo tendría esta entrada de esta manera. Ahora vamos a empezar a animar los demás elementos también desde sus transforms. Para el pan de arriba voy a seleccionar su transform número 5, voy a ocultar un momento mi spline y mi inspector, y en el frame número 15, que es donde termina la animación de mi pan de abajo, va a empezar la animación de mi pan de arriba. Así que voy a abrir mi inspector y voy a hacer un keyframe también en el centro. Me voy a mover esta vez no 15 frames sino 30 frames hacia adelante, así que en este número de acá voy a escribir más 30 para que se sume eso a la composición, así que me lleva directamente a más 30 frames hacia adelante, es decir, caemos en el frame 45. Y aquí voy a hacer otro keyframe de mi pan para establecer la posición final, que es el 0.5 y 0.5. Me voy a devolver al frame inicial y voy a subir mi pan hacia arriba como hasta esta altura de aquí. Y ahora ya tendríamos mi pan con esta animación de caída. Ahora, para los demás elementos que se animan exactamente igual que mi pan, de arriba hacia abajo, no voy a repetir esta acción de crear keyframes para cada uno, sino que voy a hacer algo más interesante. Voy a seleccionar mi transform número 5 del pan que tiene la animación que quiero copiar y voy a darle clic derecho y control C o copiar. Y ahora voy a ir a cada uno de estos nodos y voy a darle clic derecho y pegar configuración o page settings. Voy a darle acá. Ahora voy a ir mi transform 3 y le voy a dar también lo mismo con mi transform 2 y con el último mi transform 1. Y ahora todos estos nodos tienen copiadas las mismas configuraciones de mi nodo hamburguesa de arriba, así que todos tienen exactamente la misma animación. Voy a ir a mis splines para también de una manera muy fácil moverle la curva a cada uno de estos nodos, así que los voy a seleccionar todos. Voy a ir a spline y voy a seleccionarlos todos acá con check, y con este botón de aquí selecciono todos mis vértices como ya te enseñé, y esta vez voy a darle clic derecho al panel de spline vacío, y en este apartado que dice East tenemos diferentes opciones y son curvas predefinidas. Yo voy a seleccionar esta de acá que se llama Outcubit y nos va a dar esta especie de curva en todos los nodos que seleccionamos y en todos los keyframes, obviamente. Y ahora vemos que ya todos los elementos entran al mismo tiempo, que no es lo que queremos, pero ya lo vamos a solucionar. Sin embargo, el movimiento es correcto. Ahora, para retrasar el movimiento de estos elementos, porque queremos que caiga primero la carne, luego el queso, luego el tomate y luego la lechuga y por último nuestro pan, vamos a abrir el panel de keyframes como te enseñé anteriormente. Y en este panel vemos todos los nodos que tenemos seleccionados si seleccionaste la opción que te dije aquí anteriormente. Mi transform 1 es mi lechuga, que es lo penúltimo que quiero que caiga, y lo primero que quiero que caiga de todos estos transform es mi hamburguesa, que es mi transform 4, así que lo voy a dejar tal cual está. Así que el transform 3, que es mi queso, que es lo que le sigue a la carne, lo voy a desplegar acá y voy a seleccionar desde el centro con un solo clic que se sombree de esta manera gris y lo voy a retrasar un poco como por aquí. Ahora lo siguiente que quiero que caiga luego de mi queso es el tomate, que es mi transform 2, así que el tomate lo voy a agarrar y lo voy a seleccionar para arrastrarlo hasta acá después de mi queso. Luego mi lechuga, que es mi transform 1, lo mismo con ella después de mi tomate, y por último mi transform 5, que es mi pan de arriba, que es lo último que cae, lo voy a seleccionar y lo voy a mover diferente después de mi lechuga, como por aquí. Y ahora tendríamos que cada elemento cae con un poquito de retraso. Ahora lo que estoy viendo es que todos caen en la misma posición y yo quiero que, por ejemplo, la carne que se caiga más abajo, no hasta aquí. Así que voy a ir a mi nodo de la carne, que es mi transform número 4, y voy a abrir el inspector y me voy a mover al último keyframe de esta animación de la carne y lo voy a bajar un poquito más. Aparte de bajarla, voy a acomodarle también el ángulo porque cae un poquito en diagonal y yo quiero que caiga un poco más horizontal, como por aquí. Y lo mismo voy a hacer con los demás nodos. Voy a ir a mi transform del queso, voy a ir a su último keyframe y lo voy a bajar también un poco. Lo mismo con el tomate, último keyframe y lo bajo un poquito. Lo mismo con la lechuga, aunque creo que la lechuga... creo que la lechuga lo puedo subir más bien un poquito en vez de bajarlo. Y mi pan creo que queda bien, o lo puedo incluso bajar un poco y también hacerlo un poco más pequeño para que sea como del mismo tamaño que mi pan de abajo. Aquí con el size lo bajo, ¿vale? Ahora tendríamos ya esta animación de esta manera.
y se construiría mi hamburguesa. Y si le quieres arreglar un último detalle, podría ser, por ejemplo, que todos los elementos ya se ven en pantalla, y si no quieres que se vean en pantalla sino que aparezcan desde afuera de la pantalla, moverlos todos al mismo tiempo es muy fácil. Vamos a posicionarnos aquí donde termina por completo todas las animaciones y voy a seleccionar de esta manera todos los transforms que controlan mis ingredientes, y vemos que en la pantalla tenemos todos estos controladores y estos controladores cuadrados por aquí también. Esto lo que nos indica es la posición inicial de estos elementos, así que me voy a poner por acá donde no hay ningún tipo de animación. Voy a seleccionar todos estos controladores y con el Shift presionado para moverme en un solo eje, en este caso hacia arriba y hacia abajo, voy a moverlos todos un poco más hacia arriba para que la posición inicial de cada elemento sea incluso mucho más alta, y ya tendríamos ocultos todos los elementos fuera de nuestro cuadro y la animación de la hamburguesa perfectamente lista y armada. Pero ahora, si volvemos a la página de edición para ver nuestra hermosa creación, te vas a dar cuenta que se va a ver en negro y no vamos a tener absolutamente nada en nuestro preview. El nodo número 5, que vendría siendo nuestro media out. Este nodo lo que hace es enviar toda esta información que hemos hecho acá a nuestra página de edición, y es este nodo de aquí que se creó en solitario cuando creamos la composición vacía de Fusion. Si por alguna razón tú lo borraste, siempre puedes volver a crear uno con Shift más espacio y escribiendo media out. Vamos a ponerlo por acá y ahora vamos a arrastrar la salida del multimerge a mi media out y lo vamos a ver en pantalla. Ahora toda esta información que esté detrás del media out se va a enviar directamente a la página de edición y tendremos disponible la animación de la hamburguesa en edición. Así que si la página de Fusion te parecía un poquito confusa o intimidante, la puedes ver ahora como una receta con pasos escalonados para llegar hasta un resultado final. Y algo que quiero aclarar es que seguramente piensas que para llegar a un resultado sencillo con los nodos tienes que hacer una increíble cantidad de pasos, y al principio sí es así, pero lo poderoso de esto es que tú puedes crear tus propios sistemas y tus propias herramientas, efectos y todo hecho a tu medida para que el programa se adapte a ti. De hecho, si vas a mi página que te dejo abajo en la descripción, puedes encontrar muchos macros gratuitos y muchos plugins también que no son gratuitos pero que te van a ayudar a editar muy bien. Todos esos plugins y macros fueron creados solamente con árboles de nodos y sistemas de nodos para hacerte la vida mucho más fácil. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo con este enfoque de la hamburguesa, déjamelo saber en los comentarios. Probablemente traiga algunos tutoriales un poco más avanzados con animaciones un poco más complejas y nos vemos en el próximo video.